Bien, muy buenos días. Muchas gracias por venir a este jueves a nuestra mesa verde el día de hoy. Quiero contarles un poquito de qué se trata esta mesa y cómo nace y por qué es que nace así y por qué es que estamos ahora reunidos acá. Como el nombre con el que hemos un poco difundido la convocatoria de la mesa dice, tiene que ver con la misma pregunta que nos estamos haciendo sobre cuál es el nivel de indignación que tienen los jóvenes frente a las protestas globales y frente a cómo pasó todo esto en el tema de la repartija. Esta mesa es una mesa bien particular, creo yo, porque se origina a partir de un intercambio en las redes sociales. Y si no me equivoco fue Roberto Bustamante, que además va a hacer los comentarios ahora, quien dijo, bueno, organicemos, o no sé, alguien de los dos que están acá, por lo menos fue, ¿por qué no organizamos una discusión? Porque hasta este momento el plano de discusión era un plano no solo periodístico, sino que además era un plano como muy acotado al contexto del momento, y la idea era verlo con un poquito más de profundidad. Y entonces acepté la invitación, me pareció interesante y empezamos a organizar la mesa, y es por eso que le pedí a tres, aunque Marcos Cifuentes hoy se ha disculpado porque tiene un viaje de improviso, a dos de ellos que participaron activamente en este intercambio, a José Ragas y a Roberto Bustamante, que puedan acompañarnos en esta mesa para dar sus comentarios. José desde una perspectiva histórica y mirando un poco, no sé cuán larga, pero la larga duración del asunto en las protestas, y en el caso de Roberto mirando un poco lo que pasaba con estos propios estudios de juventud y cómo las redes sociales habían participado en el asunto, ¿no? Qué vínculos tenían con lo que estaba pasando afuera. Y entonces nos pareció, insisto, interesante poder armar esta mesa y estar para discutirla hoy. A poco más, casi 2 meses de haber pasado esto, porque a diferencia de lo que discutimos en la reunión sobre think tanks la semana pasada, es mejor dar siempre un poquito de distancia a los hechos para mirarlos con mucho más calma que la velocidad con la que la prensa pide a veces que podamos tener información sobre nuestras propias reflexiones. Esta introducción que yo quiero decir es muy cortita porque es más bien contextual, ¿no es cierto? Y es tratar de darnos cuenta qué es lo que pasó las semanas previas al famoso audio del 16 de julio que publica Perú 21, en el que se muestra que los congresistas estaban haciendo lo que luego se denominó la repartija de los cargos a 3 instituciones en específico. Semanas antes, específicamente 13 días antes, salen los primeros avisos en la prensa diciendo que hay una cuoteo, que era como originalmente se empezó a llamar, dentro del Congreso para poder tener a los representantes del Tribunal Constitucional, el directorio del BCR y al defensor o defensora del pueblo, que eran instituciones desde las cuales se estaba pidiendo la mayor calma posible, porque a diferencia de lo que pasaba antes, por lo menos cuando uno mira la prensa, estas 3 instituciones eran reconocidas como vitales para la institucionalidad democrática. Estas 3 eran una especie de superinstituciones, casi garantes de la moralidad en varios sentidos: la moral económica, la moral propiamente justa y la idea de la moral de la ciudadanía, para tratar de darnos cuenta que necesitábamos los mejores y los más importantes representantes de eso. Las 13 o 14 días antes apenas se conocen los postulantes o los nombres. Hay un conjunto de cuestionamientos a algunos de estos postulantes porque pareciera ser que no tenían todos los pergaminos que se necesitaban, y me refiero a pergaminos éticos, no solamente a títulos, ¿no? Aunque también habían quienes empezaron a opinar respecto al currículo de cada uno de ellos, a la hoja de vida, ¿no? Hacia finales de estas semanas previas, el día 14 de julio, sale un tímido comunicado firmado por Vargas Llosa y un grupo de personas diciendo: oye, esto de acá tiene que
hacerse de mejor manera, cómo vas a hacer poco democrático la idea de elegir a las personas de instituciones probablemente más importantes de la institucionalidad democrática en el país. Hasta que, como todos sabemos, el 16 de julio publican el audio con esta repartija y el cuestionamiento que estaba centrado en las personas se traslada al proceso. Y entonces ya no solo se cuestionan a las personas, si son las más idóneas o no, sino se empieza a cuestionar la forma como estas personas han sido elegidas. Y tanto es así que eso es lo que lleva finalmente el volumen importante de la crítica, ¿no es cierto? Incluso tanto o más que la propia crítica a las personas. Y entonces pasa a un segundo plano este asunto hasta que el 17 de julio, como todos sabemos, el Congreso, a pesar de todo, aprueba a las personas que aprobaron y ahí se arma la pampa, ¿no es cierto? Las redes sociales se incendian rápidamente con el asunto y empiezan a aparecer los primeros intentos de buscar algún tipo de protesta organizada fundamentalmente por los jóvenes, ¿no? Toma rápidamente la forma planetaria de los indignados, toma la marca, ¿no es cierto?, del 22J, toma la calle con el hashtag inicial para estar acorde con las primaveras árabes. Y entonces la frase toma la marca, toma la calle, la marca 22J, la marca por la fecha, digo, ¿no es cierto?, termina invadiendo el asunto y se convoca luego de tener unas dispersiones, ¿no es cierto?, unas protestas muy pequeñitas de gente que sale a el famoso 22 de julio para salir a protestar contra el asunto de la repartija. Fundamentalmente, como veremos más adelante, esto se complejiza mucho más porque termina uno escuchando reclamos y protestas por más asuntos. Movidos por fundamentalmente jóvenes, el 22 de julio se toma exitosamente la calle y el 24 de julio el Congreso de la República, 2 días después de esa marcha, anula los nombramientos de la Defensora del Pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional y de los 3 directores del Banco Central de Reserva, que eran los únicos que no habían entrado en la movida, ¿no es cierto? En todo este proceso, por supuesto que junto con el reclamo de los jóvenes están apareciendo voces políticas que empiezan a demostrar que la institucionalidad del Congreso está en una de sus más graves crisis. Entonces, entre el 9 de julio, el 10 de julio, según lo que he podido rastrear, y el 24 de julio, es decir, en muy pocas semanas, se da con una enorme intensidad este asunto entre los primeros reclamos respecto a la idoneidad de las personas hasta su anulación 2 días después de esta protesta social convocada por los jóvenes el 22 de julio. En este sentido nos preguntábamos cuánto es realmente una protesta por esta institucionalidad, cuánto es una protesta realmente de los jóvenes, cuál es ese rol de esos jóvenes, cuál ha sido el rol de las comunicaciones en esos jóvenes, cómo puede entenderse esto a la luz de otras protestas juveniles en la región y en el mundo, y cómo eso tiene que ver con el propio rol que los jóvenes están tomando en una sociedad con las características que tiene el Perú. En este marco le doy la palabra a Roberto para que dispare la discusión con algunos puntos y luego a José Raga para abrir después la mesa. Sí, yo quería entrar un poco algunas cosas, ¿no? Hace como 13 años, cuando empecé la idea de salir de arqueología y meterme a la maestría en antropología en San Marcos, una de las preguntas que tenía era el tema de los jóvenes y la política, ¿no? Porque había esta aparente impresión también, en esa época, finales 90, en la época de las marchas contra Fujimori, que había, en teoría, eso es lo que vendía la prensa y lo que vendían algunos medios, una suerte de novedad en la política. Que los jóvenes que estaban, también se hablaba de tecnología en ese momento, ¿no? Eran los foros de discusión, los grupos de interés, los Yahoo Groups, Yahoo Groups en esa época, correos electrónicos, los jóvenes estaban renovando la política. Es más, salió un libro que decía la política ya no es lo que fue, que era una cosa de compilatorio, entrevistas a algunos dirigentes, algunas personas, algunas figuras que empezaban a sobresalir
la gente de mi generación. La gente teníamos alrededor de 23, 22, hasta 25 años en aquella época. Esto y claro, y efectivamente en esa época también surgieron varios libros y varios artículos que empezaron a analizar este tema de las culturas juveniles. Esto estaba, a raíz de pensando en la Mesa Verde, estaba ya leyendo dos cosas, ¿no? El libro Contra Juventud de Sandro Venturo, editado por el IEP, y un artículo que publicó Romeo en Quehacer 122, que se llama Sobre jóvenes y juvenología, ¿no? Ambos autores hablaban de esta idea de los jóvenes mirándose el ombligo, más o menos, ¿no? Algo así como que la crítica era efectivamente que había cierta mirada autorreflexiva, poco crítica sobre de los jóvenes haciendo política, ¿no? Y esta idea, este sorte de culto de la novedad. Ambos también, sobre todo Sandro Venturo, anotaba esta idea de los jóvenes en este escenario, en los últimos meses, años de Fujimori, los últimos los años 90, que estaban efectivamente tienen discursos muy morales sobre lo que es la ciudadanía, muy morales sobre lo que es la política, y este rechazo a lo que Sandro Venturo decía, entrar a la primera división. Entonces, bajo ese contexto decía, ya, bueno, entonces, ¿qué es lo novedoso en esto que hemos visto en esta salida de las calles, en la repartija? ¿Qué es lo novedoso que hay? No solamente fue el tema de esta marcha contra la repartija. Semanas antes había otra marcha, si mal no recuerdo, el 4 de julio, otra marcha también que convocó jóvenes, que articuló y que fueron muy llamados a través de redes sociales, a través de correos electrónicos. Eso es lo novedoso. Ahí, con sinceridad, tengo mucho más preguntas, ¿no? Y que sería interesante aquí plantearlas en la mesa como para conversarlas, ¿no? Porque por un lado uno podría pensar, como lo planteó en su momento Wallerstein, que este conjunto de protestas de jóvenes no son otra cosa que parte de un ciclo mayor. O sea, en realidad sería un ciclo de protestas juveniles que arrancarían entre finales de los 90 y en realidad lo que está sucediendo ahora no es sino otra cosa que parte de ese ciclo de protestas, lo cual puede ser interesante. Entonces, claro, tanto Wallerstein como Castells, cuando él escribe La Era de la Información, habla de que efectivamente son formas muy espontáneas de organización, no son luchas contra el Estado directamente, no son protestas que buscan ocupar el Estado, organizarse para ser Estado, sino que levantan voces de manera espontánea y se articulan, etc. Pero lo que aquí, quizás sea lo novedoso, es lo que ya Castells está hablando en este libro Reyes de Indignación, ¿no? Que hay dos fenómenos aparentemente recientes, ¿no? Que no son los mismos, que no se pueden comparar con el tema de los correos electrónicos o la desinterés, que es por un lado el tema del Internet móvil y lo que significa el Internet móvil, y por otro lado es los servicios de redes, ¿no? Los servicios de networking, los SNS. Ahora, Castells viene y comparto la idea que hay que ser incautos, es decir, es el Internet móvil el que genera la indignación, o el Internet móvil el que genera la protesta, ¿no? Sino más bien es la posibilidad de comunicarse en cualquier momento, en cualquier lugar, la que abre las condiciones para poder convocarse. Nuevamente comparo los últimos meses del fujimorismo con estos momentos, y me acuerdo que a veces incluso habían correos electrónicos que convocaban a marchas que nunca ocurrían. ¿No? Una marcha que convocaron en Plaza de Francia, hoy a todos en Plaza de Francia, ¿no? Un correo electrónico para pasar por el tema del fujimorismo, para recordar el 5 de abril. Entonces uno llegaba y habían 2 personas. Entonces, en cierto modo también eso puede ocurrir ahora, que alguien puede convocar una protesta por un correo electrónico, por un mensaje de texto, por alguna forma como, no sé, por un tipo de messenger como el BlackBerry, y etcétera, y finalmente no es necesariamente la herramienta de generar protesta. Pero otra cosa de lo que apunta Castells y Sánchez hacen sobre el tema de lo novedoso ahora es la importancia que adquiere la calle como un espacio de lucha. ¿No? La calle es la recuperación de la ciudad, la recuperación de las paredes, la recuperación de las veredas
como un espacio de activismo, ¿no? Entonces son fujos. Y el otro tema importante es que nota bastante Castells es el tema de la chispa de indignación, ¿no? Que él habla de dos procesos, digamos, cognitivos, neurocognitivos, ¿no? Que hay una primera fase que es la indignación, la molestia, la ira, la que aparentemente es la que está generando la movilización, y luego una segunda fase que es la ruptura del miedo, ¿no? Digamos, se rompe el miedo, y al romper el miedo genera un tipo de proceso cognitivo en los que protestan y permite que haya cierta continuidad. Ok. Ahora, el tema es nuevamente Lima, ¿no? O sea, estamos hablando de, cuando debemos acotar no solamente de jóvenes indignados en el Perú, sino jóvenes indignados en Lima, que es lo que hemos estado viendo. Y claro, entonces cuando ocurría todo esto de las marchas contra la llamada repartija, a mí nuevamente me aparecieron todas esas imágenes que les digo de finales de los 90, las voces ya críticas de Venturo, las miradas más cautas como la de Romeo, y decía, oye, pero esto en realidad estamos hablando de un proceso de indignación a lo Medio Oriente, a lo España, o en realidad es una protesta un poco, quizá hasta más conservadora. Entonces yo decía, a mí me parece más conservadora que la de las indignaciones de España o del Medio Oriente, en la medida que las de España partían de este primer momento de ira. Entonces decía, pero ¿qué es la ira? ¿Dónde está la ira en todo este proceso? ¿Cuál es el detonante? O el otro proceso, que puede ser el proceso que ocurrió en Londres hace unos años, ¿no? Que hubo un acto de violencia en las calles, y eso motivó que, como una acción, digamos, que se empezó a replicar, digamos, a viralizar, pero al mismo tiempo a contagiarse en ciertos jóvenes, motivó que la gente saliera a protestar, a tomar a las calles, saquear, etc. Acá no ocurría eso. Digamos, aquí no hubo un momento en el cual la calle se terminara de tomar. ¿No? La gente se a las calles, hubo algunos, por decirlo así, algunos happenings, algunos actos muy espontáneos, muy cortitos, y la gente volvió a su casa y volvió a hacer activismo desde el Twitter o desde el Facebook. No hubo la idea de tomar la calle como un proceso continuo, como sí está ocurriendo en España, ¿no? Digamos, la idea de las acampadas, la Puerta del Sol, es un acto que ya se reconoce como un acto legítimo. Aquí no estaba ocurriendo eso, sino más bien lo contrario. Entonces yo tenía como que, ¿por qué ocurre esto? Quizá, digamos, atendiendo las encuestas de opinión pública y por dónde están las demandas de los jóvenes, es que quizás las demandas no están tan dirigidas a cuestiones que tienen que ver con lo público, con el acceso a servicios públicos, educación pública, salud pública, sino uno tiene, ¿cuál es el principal tema de demanda ciudadana? Es el tema de seguridad, incluso en jóvenes. Entonces, claro, como que ¿por qué esto no termina pienso yo, es una hipótesis, ¿no? O sea, ¿por qué eso no termina de replicarse? ¿Por qué eso no termina de tomar fuerza? Porque finalmente lo que está pidiendo mucha gente es orden. No está pidiendo tomar la calle para sí, ¿no? O sea, más bien hay una demanda por ordenar el espacio, por ordenar la calle, porque la calle sea un lugar transitable, un lugar donde no te asalten, donde no te acuchillen, y no tanto para que sea un lugar de debate, de discusión. Efectivamente, el tema de la repartija no fue un tema de derechos civiles, lo que estaba, nuevamente, la demanda por la repartija era una demanda por orden. O sea, finalmente el Tribunal Constitucional no respondió a la famosa repartija, pero luego, semanas después, tuvimos la sentencia con el caso Frontón, y eso no originó ningún tipo de ira en las calles, no originó ningún tipo de protesta de este grupo de gente que estaba preocupada, en teoría, porque esa repartija terminara haciendo eso. O sea, el argumento de la repartija era, ellos van a hacer esa repartija para beneficiar a todos, para beneficiar a los criminales por lesa humanidad. Y al final sale la sentencia por caso Frontón y nadie salió a protestar, yo sé. A pesar de que algunos dijeron que efectivamente eso iba a ocurrir. El otro tema, y ahí voy cerrando, es esto que Evgeny Morozov, crítico de internet, la famosa bestia negra de las aplicaciones y todo lo demás, dice, ¿no? O sea, claro, al final también hay un asunto de con las redes sociales, con servicios de redes sociales, se ha creado una ilusión de participación, ¿no? Entonces se vende la idea que
como se ha visto también en redes, en Twitter, en Facebook en los 2 últimos días, ¿no? Es más fácil participar firmando un petitorio en change.org para, ¿no? Para que no voten al procurador Julio Arbizu, pero, ¿no? Pero no hay un espíritu ahí de protestar, digamos, en la calle, ¿no? Que es como que lo que está planteando Castells y Sassen. O, por ejemplo, las reacciones de, por ejemplo, el Partido Tierra y Libertad, que, o sea, tienen que reaccionar frente a nuevamente este activismo en red para sacar un comunicado, y no sacar un comunicado por la propia dinámica del mismo partido. Entonces hay una suerte efectivamente de ruidos que se van generando y de ilusiones de participación que también terminan jugando en contra a esta posibilidad de construir digamos, de tener algo parecido a esos seminados. Ahora, quiero también cerrar con esta otra idea. Digamos, no sé, es una posición un poco ambigua, porque la pregunta es, ¿no? ¿Están indignados los jóvenes del Perú? Entonces también me recuerda un poco a las discusiones que había a finales de los 90s, cuando se decía por qué no hay movimientos indígenas en el Perú como los había en Ecuador y Bolivia, ¿no? Tal vez hay que tener un poco cuidado en el sentido que efectivamente no estemos replicando una pregunta para los jóvenes de clase media aquí. Bueno, aquí lo dejo y paso a cosas raras.